que vas a ver hoy es un documento histórico, otro documento histórico vas a ver hoy. Vas a escuchar, hemos accedido a los audios del valiente ex juez Carlos Rosanqui. Estos son los tipos que cambian las historias. Estos son los tipos que cambian las cosas o que rompen el sistema. No sé si lo rompen, pero que lo incomodan y que lo dejan mal parado. Estas son las personas que necesita la República Argentina. Un Carlos Rosanqui, que se juntó con Garabano y lo grabó. Lo grabó porque sabía que lo iban a hacer renunciar. ¿Sabes por qué lo hacían renunciar a Carlos Rosanqui? Porque se autosentenció la sentencia de muerte cuando le firmó la extensión de la prisión preventiva a Leonardo Fariña. El gobierno le había prometido a Leonardo Fariña que si mentía en distintas causas en contra del kirchnerismo, que si mentía, podía salir de la cárcel. Días antes de que saliera de la cárcel, lo que hizo Rosanqui fue esto. La Plata, 23 de marzo de 2016. Acordate que 20 días después Fariña quedaba libre. Pero acordate esto, 23 de marzo de 2016. Para prorrogar el plazo de la prisión preventiva de Jorge Leonardo Fariña en la presente causa, y lo firma Carlos Alberto Rosanqui. Después lo corroboró la Cámara, dio lo mismo, el mismo veredicto, 24 horas antes de que sea excarcelado Fariña. Se pasó por las bolas, cambiemos el dictamen de la Cámara y del propio Rosanqui, pero con este tipo se la tenían que agarrar. Y fíjate cómo se la empezaron a agarrar con los medios de comunicación. Te lo dije siempre, el instrumento de la política son los medios de comunicación. Veamos qué hacían el 11 de abril. El 11 de abril, Clarín decía, ruta del dinero K, Garabano. La justicia tiene que asegurar que a Fariña no le pase nada. El ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo esta noche que el valijero arrepentido está siendo monitoreado a las 24 horas. Acordate, 24 de abril de 2016. 11 de abril de 2016. 11 de abril de 2016. 2 días después, Fariña sería excarcelado, pasándose por encima la resolución de Rosanqui. Fíjate lo que pasaba el mismo día en Clarín, cómo empezaba el apriete en contra de Rosanqui, de Carlos Rosanqui, que era el juez que había firmado la prórroga de la prisión de Fariña. Fariña pide más protección el mismo día, Clarín, el mismo día. 2 notas, Montaña de información y documentos que el ex cerebro financiero del Grupo Báez, clave para que Fariña siga colaborando con más información. El problema está en el juzgado de La Plata. Hay magistrados de justicia legítima que lo quieren parar para que no siga hablando. Agrupación de jueces y fiscales K, Carlos Rosanqui y César Álvarez, estos 2 últimos miembros de la justicia legítima, y Rosanqui es uno de los principales ideólogos. Mirá cómo le apretaban al juez que le había firmado la prórroga de prisión a Fariña. Entonces, para allá vas a escuchar los audios que graba Rosanqui al ministro de Justicia de la Nación. No vas a poder creer que Garabano sea ministro de Justicia de la Nación después de escuchar los audios que le graba el propio ex juez. Por eso repitamos el tape de la nata, para que entremos en contexto cómo se lo agredía a Rosanqui hasta que lo limpian de la justicia. Dale. El podio en el que nadie quiere estar, y es algo de lo que hablaba Mauricio Macri hace un ratito nada más. Eduardo Freire está primero. Sí, no nos metemos en la justicia más o menos. Yo te cuento que hay jueces que el gobierno decidió que no quiere que sigan, no es una decisión que toma el Ejecutivo, pero tienen ya los votos en el Consejo de la Magistratura. Los 9 votos en el Consejo de la Magistratura, por una razón o por otra, ya están. Yo te cuento quiénes y por qué. Si el tercero en el podio es Carlos Rosanqui, juez federal Ese es de La Plata, ¿no? Exactamente, juez federal de La Plata, son los 3 que están en el podio, y agarrado así en el 4º lugar Rodolfo Canicova Corral. En la cornisa Canicova. Sí, en la cornisa un Canicova. homenaje a Majul. Los periodistas estaban jugando en ese momento quiénes eran los que iban a ser echados por el gobierno, porque tenían información de gobierno que iba a echar jueces. El gobierno que no se mete en la justicia, pero se le estaba metiendo con Fariña, el tipo que necesitaban para desarrollar todas las causas K. ¿Sabes cuál es el problema de Fariña? Que Fariña tiene presos a dirigentes políticos en Argentina y empresarios. Es Fariña gracias al gobierno. Te dije, vimos 2 artículos del diario Clarín que estaba desesperado junto a Jorge Lanata para tratar de desguazarlo, matarlo a Carlos Rosanqui. 2 artículos el día 11, fíjate el día 12, al otro día, no esperaba nada. Clarín, y dice, pidió otra vez en La Plata su excarcelación Fariña, 12 de abril. El ex cerebro contable, vuelven a decir que era el cerebro contable del Grupo Báez, es difícil que el juez federal platense Ernesto Kreplak y los camaristas César Álvarez y Carlos Rosanqui. Es que estos 3 jueces son integrantes de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima. Y le daban, y de nuevo con Rosanqui. Y lo repetían sistemáticamente. Ahora vas a escuchar el audio histórico al que hemos accedido en ADN
tengo que felicitarlo a Rosansky, porque gente como usted, Rosansky, cambian las cosas en nuestro país. Con coraje, pero también con inteligencia. Pero hay que dejar claro quiénes son los tipos que están gobernando siempre. En este caso le toca al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación decirle a Rosansky que lo quiere limpiar por haber hecho eso con Fariña. Dale. Gracias por venir acá y bueno, yo te iba a hablar un momento antes con Memi, así que bueno, yo me pongo a disposición tuya. Durante 10 años por concurso y acá 15 y fui el primero asignado en esta etapa de concursos. Después de 25 años queriendo mejor y no puedo. Y eso es un montón de jueces, nosotros vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor. Yo a eso me puedo comprometer. Estaba echando a un empleado Garabano. Me hacía acordar, recién un productor nos decía que trabajaba en una telefónica en algún momento, cuando el gerente le dice que se tiene que ir. Garabano hacía exactamente lo mismo. Me puedo comprometer a callarme, a decir que usted no se va a ir. Lo que va a seguir escuchando de los audios de Garabano y de uno de los miembros del Consejo de la Magistratura es realmente escandaloso y vergonzoso para una república. ¿Cómo anda, Cano? Buenas noches. ¿Cómo le va, Tomás? ¿Bien? Bien, ¿qué viste ahí? El juez Rosansky deja preso a Fariña, Fariña sale escarcelado, se junta con Garabano, Garabano se junta con Rosansky, lo echan a Rosansky. ¿Cómo se llama esta obra? Es triste, no sé cómo se llama, pero es triste. ¿Cómo anda, Oscar Laborde? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, usted es diputado del Parlasur y lo que ha propuesto es una comisión investigadora de todo este tipo de hechos de inteligencia que se hacen en Latinoamérica, ¿no? Bueno, por lo menos sí, se ha aprobado una comisión investigadora que tiene que ver con esto, con estas barbaridades. Lo grave que además, si puede haber algo más grave que esto, que se extienda regionalmente. Hay espionajes en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela, en Brasil. Bueno, y hemos aportado también audios, testimonios. Se ha constituido por unanimidad, lo ha votado, porque claro, hasta en la gente de derecha de otros países hay preocupación por este sistema de un involucramiento descarado, ¿no? Claro, esto se ha puesto todo. Gabriel, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Mientras estamos discutiendo esto, en Dolores, en realidad en Mar del Plata, están definiendo el futuro de la causa y si va a quedar en manos del juez Alejo Ramos Padilla, que hoy tuvo una decisión que me parece que trasciende bastante de lo que venía ocurriendo a lo largo del expediente, porque puntualmente lo que pide es analizar las comunicaciones entre el teléfono que utilizaba Marcelo D'Alessio y cualquier otro aparato de comunicación vinculado al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, y también incluyendo las visitas que pudo haber hecho D'Alessio al Ministerio de Patricia Bullrich. Quiere analizar ese tramo de la investigación, lo cual no es menor. ¿Está imputada de Carrió? Claro, y en la resolución precisamente que da a conocer hoy, vuelve a enumerar quiénes están imputados. Claro. Y acá hay una cuestión importante, porque hay parte de los imputados que fueron impulsados por el fiscal Curi en el primer momento de la investigación. Bueno, entre ellos están no solo Elisa Carrió, Paulo Oliveto y también Mariana Zubik, la diputada del Parlasur, colega del Parlasur, en este caso. Ahora, ¿quién más está imputado en esta causa? El juez federal Claudio Bonadía. Bueno, señores, lo que vamos a ver ahora, impresionante lo que acaba de decir Gabriel, impresionante. Escuchaste los nenes que están imputados. Veamos la placa que hemos preparado para este momento. Dale, tira la rasta, a ver. Ah, no, bueno, no, tenemos directamente el tape. Escuchamos. ¿Esta es la placa? Bueno, esta es la reunión. Está bien, esta es la reunión, está bien, Rasta. Es la reunión, los participantes de esa reunión. Estaba Germán Garabano, ministro de Justicia, Carlos Rosansky, que en ese momento era juez, Luis María Cabral, que era vicepresidente del Consejo de la Magistratura, y Smukler, que era el abogado de Rosansky, que era la garantía que le daban a Garabano de que todo quedaba en secreto, porque después, al final de esta reunión, claro, era tan grave la reunión, que Garabano le decía, por favor, que esto quede en reserva, por favor, que esto no salga de estas 4 paredes. Seguimos escuchando los audios de esa tremenda reunión donde un juez federal que era incómodo para Macri termina en la calle. Dale. Hay algunos que van a salir a decir incluso que no le acepten la renuncia. Entonces, porque hay demasiados actores. Entonces, por eso dice esto con absoluto resguardo de confidencialidad, por eso hablé solo con
con Venus y con Germán. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De horas? Disculpame, yo lo que estoy Puede ser diciendo... de la tarde, puede ser de mañana. Pero es que en el momento, pero si Luis... Todo lo que falta es una Pero mi formalidad es correcta, es de que no está protocolizado. Entonces, la gestión que yo no sabía cómo estaba haciendo esa gestión. Bienvenida, pero... Inmediatamente que hablé con Venus me puse. El trámite está concluido. Lo único que falta es que el trámite de la renuncia va a llevar un pedido de informes al Consejo de la Magistratura, un trámite que lleva acá y demás. Y en todo ese tiempo, además, el tema es que el Ministerio va a esperar a que esté asegurada tu cobro, porque tu jubilación ya está, ¿no? Tu cobro, para que no te quedes colgado, nada más. Yo no puedo creer que eso haya hecho un ministro de Justicia, no puedo creer que lo haya hecho el ex vicepresidente del Consejo de la Magistratura, una banda de mafiosos. Son una banda de mafiosos. El ministro de Justicia mañana va a recibir seguramente un pedido de juicio político después de ver este programa. Hay personas que ya han prometido mañana meterle un juicio político a Garabano. ¿Qué va a decir Carrió? ¿Qué va a decir Elisa Carrió y todos los inmundos que decían que había justicia en la Argentina? Y lo digo en estos términos porque hoy mismo Garabano tuiteó que el kirchnerismo se metía en la justicia. No sé si lo tenemos rasta para ver ese video tremendo donde el cara dura del ministro de Justicia de la Nación que aprieta a un juez, pero no solamente lo aprieta, le dice te tenés que ir en 24 horas. Y el juez le está diciendo, che, entré por concurso hace más años, hace muchos años que entré por concurso, te tenés que ir en 24 horas. Y el tipo que está en el Consejo de la Magistratura le dice cuáles son los pasos, como si le estuviera vendiendo un auto, en cuota. Dice, mira maestro, los pasos son estos y tenés que hacerlo, de pecho, porque le jodió que Fariña estuviera preso. Ahí tenés claro quién es Fariña. Parece un Gil Fariña, ¿no? Pero es el tipo que tiene presos y que tiene causas en sus espaldas de kirchnerismo y cambió la historia en la Argentina, política por lo menos. ¿Lo tenemos al tuit para verlo? Dale. Mirá lo que tuiteó Garabano. Sácale el... Bueno, estamos viendo el tuit de Garabano por un concurso por acuerdo en el Senado, donde Cambiemos está en minoría, habla de justicia kirchnerista, porque el kirchnerismo ataca el Poder Judicial. Lo dice Garabano, ¿eh? Durante años los K designaron jueces temporarios para poder presionarlos. Esto lo hacían también regímenes como Chávez o Maduro, ahí está el eje de Venezuela, totalmente instalado. Esto lo tuitea el tipo que acabas de ver y escuchar que estaba apretando un juez para que renuncie. Pablo, dale, hacemos un análisis político de esto, dale. La verdad que es asombroso que todavía, porque estas cosas que estamos sabiendo hoy, en realidad por debajo de la alfombra está muy claro que Rosansky fue apretado exclusivamente por su comportamiento en la causa de Fariña. Pero voy a haber imaginado a Garabano hablando de esta manera. No, pero déjame que te diga algo. Es tan clara la operación que cuando lo estaba revisando recién en los antecedentes de periódicos de esa época, sí, la noticia de los diarios, que por lo general hacen de voceros paraoficiales, dicen, renunció Carlos Rosansky a punto de ser destituido. O sea, ni siquiera tienen ningún empacho en la operación. Hay que entender cómo es este mecanismo. Si vos sos destituido vía juicio político, vos perdés todos los beneficios de la jubilación, antigüedad y demás cuestiones que hacen a la renuncia cuando tenés el plazo cumplido. Lo que se estaba negociando en la reunión era la manera en que Rosansky no solo, por un lado, renunciase y tuviese, digamos, que no apareciese como que fue derrotado, que no se lo llevó por delante, y además que se asegure el cobro del trámite de la jubilación, porque es un proceso que suele tardar, por eso se mencionaba que había distintas instancias en el Consejo, en el Ministerio y demás, para cumplir con los trámites administrativos y que se asegure el cobro. Casi una defraudación al Estado, porque Gabriel, está diciendo te tenés que ir y te vamos a dar la jubilación. Claro, pero en realidad era acelerar todos los trámites, digamos, eso es lo que se está poniendo de manifiesto. Gabriel, ¿vos recordás cuáles fueron las causas con las cuales llevaron al Consejo de Magistratura a Rosansky? Bueno, había múltiples denuncias, algunas vinculadas a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que lidera Julio Piumato, había denuncias por maltrato, esas fueron las que
que habían trascendido, digamos, como motivos por los cuales... O sea, no hubo causas por enriquecimiento, por coimas, por prevaricato. Entiendo que no. Y aunque las haya habido, digamos, No, pueden a ser lo que inventadas, digo, de a lo la que manera digo que es, lo aprietan. fíjate vos que cuánto, estamos hablando del 2016, ¿no? Otro país, otro Cambiemos, otro ministro de Justicia, todavía no había sido denunciado públicamente por Carrió. ¿Con qué poquito se llevaron puesto a Rosansky? Digo, en realidad esta, podríamos decir, no está comprobada, pero la metodología de jueces que están siendo apuntados por pedido de juicio político y que renuncian o piden traslado se repitió después en la Cámara Federal, salvo Eduardo Freiler, que se sometió al juicio político, perdió todos estos beneficios por sostener su postura y no renunciar. Camaristas como Ballestero renunciaron, camaristas como Fara pidieron un traslado y se lo concedieron. A ver, si uno va a pensar que se repitió una suerte de negociación de toma y daca, podría decirse que Fara logró un cargo en otro tribunal alejado de lo que es Comodoro Pi, gracias a que hubo alguna intermediación de alguien. Gaby, vamos a ver la banda de D'Alessio cómo llega a lo más alto. Los imputados, por favor, mostrame, Rasta, los imputados. Ahí está entonces la placa. La banda de D'Alessio llega a lo más alto. Elisa Carrió, Mariana Zubik, Paula Oliveto y Claudio Bonadío, todos imputados en la misma banda de D'Alessio. La banda de D'Alessio llega a lo más alto y tiene a 2 diputadas, una del Parlasur, compañera de usted, Oscar. ¿Qué vamos a hacer con ella? Sí, primero del ministro, ¿no? Recordemos que esto venían a salvar la República, ¿no? Recordemos que una de las acusadas se acostaba con un muñequito que simulaba ser... La Republiquita. La Republiquita, Sí, claro. y ellos venían a salvarnos. Esta hipocresía, porque esto no es la excepción. No digamos, ya es grave si fuera un hecho aislado, pero esto no es la excepción. Esto es lo que pasa permanentemente con todos los jueces, los federales y los que no son federales, que enfrentan. Entonces la hipocresía de Garabano diciendo que hay justicia, cuando él fue partícipe de un apriete por algo que no le gustaba, ¿no? Con la Zubik ya está denunciada. No, Zubik está hasta las manos, sí, claro. Y tienen una Carrió uruguaya, que es la que estamos investigando en esta comisión, el mismo modelo, ¿no? Digamos, periodistas amigos, que reclaman rapidez en la justicia, diputadas que acusan a aquel juez que no obra con la rapidez que quiere, el mismo modelo. Bien. Y todo eso dependiendo además, Tomás, de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, esa es la clave. Es la embajada de los Estados Unidos la que financia estas barbaridades. Es la embajada de los Estados Unidos que tiene una Carrió en cada país. Lo que vamos a escuchar nuevamente es el tercer audio que grabó el ex juez Carlos Rosansky cuando era juez. Hay que tener coraje para hacerlo en ese momento siendo juez, al ministro de Justicia y al ex vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa jueces y el órgano que castiga jueces. Apretadores parecen la barra de Boca. Dale, vamos. Cuando hay tanta virulencia, llama la atención. Sí, la verdad que... Por favor. Bueno, si yo voy a la comisión, pero vos sos consejero, si yo visito, no que valores de ningún modo, Yo soy medio arquero, pero no soy tan bueno. Pero está bien. Hay cosas que paro y hay cosas que pero no. Después de 25 años, si yo estoy yendo a la comisión de disciplina a entregar una respuesta al traslado de la denuncia, si previo a darme el traslado ya fijaron las testimoniales, cosa que es ridícula, pero se ha hecho. Si cuando yo voy con mi abogado a presentarlo, desde la esquina hasta la puerta de la comisión, está mi foto, es la que puso la nata, anunciando de por pasar. Acá en la esquina está la Yo para hacer yo te comprendo, para pasar esta situación, lo que yo les propongo es esto que vos entre hoy, mañana, yo me comprometo adelante de Luis y de ustedes a hacer el trámite y hasta que no esté protocolizada no lo envío, no aprieto el botón, que es personal mío para enviarlo a presidencia, pero ya tenemos la renuncia, entonces eso ya está en trámite y Luis puede también en el consejo decir la renuncia está presentada, se está tramitando y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones y de tratar de que la cosa vaya de la mejor manera posible, sin ningún tipo de cuestión, así que genere ni violencia, ni tensión, ni mañana pasado, sin que el Consejo... Bueno, pero a lo que voy es a... Ahora, ¿querés que te diga una cosa? En el Consejo no saben esto.
Quien lleva la causa, que es la doctora Donato, ignora tanto que yo esté hoy aquí. No te preocupes, nosotros no te vamos a echar, quédate tranquilo. A ver, hay muchas cosas, ¿no? Dice que Garabano le dice al juez: yo no voy a apretar el botón. Mirá cómo ejerce el abuso de autoridad, de poder, asquerosamente un ministro ante un juez federal. ¿Qué puede investigar un juez federal si un ministro le dice: yo no voy a apretar el botón hasta para eyectarte, para sacarte? Después le dice que a esa reunión no la conoce nadie. Claro, si lo están apretando, y es una mafia. Se quiere meter el abogado de Rosansky, lógicamente, con un lenguaje, digamos, básicamente mucho más técnico, no de apriete, no de mafia, y le dice: cállate la boca, para, de esto no sabe nadie en el Consejo de la Magistratura, quédate tranquilo, esta es una charlita entre nosotros, el tipo se tiene que ir porque si no apretamos el botoncito y se va. Y vos te das cuenta que Rosansky está muy nervioso porque el audio que escuchás y que tiene esas interferencias, no es de interferencias, es que Rosansky está muy nervioso porque tiene el celular en sus prendas. Y entonces empieza a moverse claramente como una persona que está incómoda y muy temerosa. Cambiemos en el año 2016. Hay que aclarar lo siguiente: cuando se hace referencia a apretar el botón y que no salga, el proceso por el cual se presenta la renuncia el juez la presenta ante el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia la envía a Presidencia para que por un decreto el presidente, que aparece en los boletines oficiales cuando esto ocurre, por un decreto acepta la renuncia, el presidente de la Nación acepta la renuncia de tal o cual juez. Lo que se está pactando, digamos, es que ese documento entra al Ministerio, pero hasta que esté terminado todo el trámite de jubilación y demás, no suba a Presidencia para que no se oficialice de manera inmediata y él pierda algún beneficio. Benicio Smukler, uno de los más respetados juristas que hay, es el que está oficiando como abogado de Rosansky y fue su abogado en todo el tema del juicio político. Y es garante de la charla también, ¿no? Claro, y había un detalle que estaba mencionando Rosansky, por eso me escapa y por eso es un poco técnico. Pero ¿qué dice? Rosansky dice que a él tiene que contestar la vista que le da el Consejo de la Magistratura para el tema de la renuncia y demás, pero que ya le fijaron las testimoniales para el tema del juicio político. Es decir, que antes de que él conteste su defensa, ya está planteado cuál va a ser la hoja de ruta del juicio político, con lo cual están diciendo: te vas al juicio, básicamente. Ese es un punto. Y otro punto interesante para retomar es que Cabral menciona que la instructora de la causa, que era Adriana Donato, la representante por los abogados del Colegio Público de la Capital Federal, era la que instruía el caso Rosansky. Bueno, que no estaba al tanto de lo que se estaba, digamos, de alguna manera gestando en esta reunión. Es realmente increíble escuchar esto. No sé, Oscar, vos como diputado del Parla Sur, respecto a estas cosas, ¿qué se puede hacer con un tipo así? Con estas charlas, con estos documentos. Hay que pedir la renuncia, ¿no? Digo, dos cosas. La hipocresía típica del psicópata: lo hago por tu bien, te cuido, yo no voy a dejar de trascender, te permito cuidarte, ¿no? La típica del psicópata que te hace un daño, te echa la culpa a vos por ese daño que te está haciendo y dice que lo hace para ayudarte. Lo segundo: ¿cuántos jueces fueron apretados y no grabaron y cedieron ante el ministro? No digo, porque esto, que la valentía de este juez nos hace pensar: ¿y cuántos cedieron? ¿Cuánta gente está presa? ¿Cuántas causas? ¿Cuántas causas se armaron en el ministerio de Garabano? Ese es el problema. Porque ya Robles dijo que Fariña lo visitaba a Garabano en su oficina. O sea, Garabano digitaba todas las causas judiciales desde su despacho y después la ejecutaba en los medios de comunicación. Pablo, ¿algún...? Mira, lo primero que pensaba es que lo que dice Oscar es muy cierto. ¿Cuántos fallos pudieron haber sido sacados de la justicia bajo este sistema? ¿Qué va a pasar cuando esta bolsa se abra? ¿Qué va a pasar cuando los que están todavía apretados y con miedo empiezan a perder ese miedo, o peor, tengan miedo de otras cosas peores y empiezan a hablar? Es la verdad insondable lo que está atrás de esto. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es justamente a Carlos Rosansky. Carlos Rosansky trataba de explicar los medios de comunicación. Ya hay más grabaciones, Ya hay más grabaciones en donde se explica justamente lo que decía recién Gabriel Morini. Ya vas a escuchar más grabaciones de cómo lo apretaban a Rosansky. Pero primero queremos escucharlo a Rosansky para ver cuál es la conclusión de todo lo que le pasó a él hasta quedar destituido. Dale. Y vos a mí me decís: dale para adelante porque ya está protocolizado, que puede suceder que estamos hablando de protocolizado. Escribo más y las traigo. Igual, yo estoy aquí, esta cosa, que vos la traigas entre mañana se la dejé.
la mantiene el ministro en su poder hasta que te sale la cuando lo sale lo marcha, consejo, cosas, etcétera. Podés escribir. El texto en general es muy breve. ¿Qué dice? No, es que habiendo cumplido ya la edad jubilatoria y los requisitos, habiéndose otorgado el beneficio, presento la renuncia. Y ya, dejo constancia que me si querés, puedo poner, dejo constancia que me he desempeñado como 15 años en este cargo, honrándolo. Eso es a gusto del consumidor. Realmente es un párrafo formal y un párrafo si alguien quiere decir, que la mayoría es solo el párrafo formal, y alguien si quiere decir algo en relación a su gestión, claro. Que se hace mucho, no te creas. Sí, conozco muchos casos que en el estilo ponen tras 15 años, enseñarme en esta función, con mucha entrega, con mucho honor, con estrés, sí, pero es así, Yo ya he recibido decenas en estos meses. ¿Va a dirigir al ministro? Y va a dirigir al ministro o al presidente. Eso también es a gusto del consumidor. Tenemos los dos formatos. Nosotros hacemos el trámite inicial acá, que yo lo inicio, pero no le doy intervención al Consejo hasta que no esté confirmado esto. Y a partir de ahí, el trámite es más o menos 7 días, dependiendo si el presidente tiene algún viaje o algo que puede demorar su firma. Un ministro diciéndole a un juez que se tiene que ir porque le jode, porque le molesta, porque necesitan meter preso a la oposición política, se lo está diciendo y le dice, no, eso es a gusto del consumidor. ¿De qué consumidor habla Garabano? ¿De qué clase de consumidor estás hablándole a un juez de la República Argentina? Como vos decís que te gusta la República, que la querés defender, que venís con Cambiemos, que vos sos otra cosa a lo que supuestamente había. Vos necesitabas meter los presos por orden del presidente, ¿no? El mismo que finalmente le acepta la renuncia a los jueces. Y le decís que es a gusto del consumidor. Y después lo reemplazás con la hija, que eso también te voy a preguntar, Gabriel, ¿con quién lo reemplaza? A Rosansky, ¿y por qué lo reemplaza con esa persona? ¿Y qué relación tenía con otro periodista que no sacó en Tiempo Informa una investigación sobre los Panama Papers en 2015, previo a la elección, cuando le había llegado esa información? Todo está relacionado con todo. Y el problema sigue siendo Estados Unidos. ¿Qué viste ahí, Pablo? Mira, recién primero que en este trecho largo de los audios, donde se escucha claramente la voz de Garabano tiene un timbre inconfundible. Sí. Me sorprendió estos días que estamos hablando tanto de coaching y guiones de denuncias, cómo Garabano le estaba guionando la renuncia a Rosansky, pero sin ningún tipo de prurito. Terrible. Esa comisión ha informado a las autoridades uruguayas, a la comisión investigadora del Mercosur, y ha sido tomado por todos los diputados, ¿no? Realmente parece mentira esto que tenemos naturalizado, ¿no? Que aparece todos los días, que también hay que tener la precaución de no acostumbrarse, y va a haber una investigación fuerte. Cuando decimos que es Estados Unidos, porque está grabado de Alessio, cuando dice que va a informar por valija diplomática a Maine en ese estado, digamos, de los Estados Unidos, donde los irregulares, como se le llaman, los servicios que no son de la CIA formalmente, pero que son servicios, entonces D'Alessio, muchos de estos informes que le hacía al gobierno, los mandaba con copia a Maine, es decir, a la CIA. Ay, muchachos, está en comunicación, se acaba de comunicar con nosotros en vivo el papá del juez Ramos Padilla. Estamos con Juan Ramos Padilla. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, yo no soy el papá. En todo caso, él es mi hijo. Eso es una pavada. Pero lo que quiero decir es que ni pienso opinar de lo que está haciendo mi hijo, ni que se está bien, ni que está mal. Lo que quiero señalar es que hay que empezar a mirar cómo es el paradigma del juez que queremos. Porque... Doctor, tiene un problemita de retorno. Tiene un problema de retorno, tiene que bajar el televisor. Tiene muy fuerte el volumen del televisor porque veo que... Dale, tranquilo. Estamos en vivo y está hablándonos, estaba viendo el programa, aparentemente. Él me llamó la atención porque no había querido participar, digamos, de los debates, porque justamente se quería apartar y queríamos preguntarle por qué esta comunicación.
Absolutamente, yo no puedo hablar en este momento donde hay un juez de la Constitución actuando en un montón de cosas. Pero sí puedo apartarme de toda esta situación y decir qué es lo que tiene que pasar en la Argentina, ¿no? Necesitamos un modelo de juez distinto, un modelo de juez que no tenga que ver con toda esta parafernalia de la Facultad de Derecho, donde están concentradas las cuestiones de poder y qué sé yo. Necesitamos jueces, a ver si lo digo claramente, barreros, que sepan transitar la calle, que sepan mucho de lo que pasa en la vida, de lo que pasa en la política también, de lo que pasa en la calle, que sepan tener ética republicana y ética de la solidaridad. Hoy estamos buscando jueces con muchos papeles universitarios y así nos va. Eso es lo que quería simplemente decir. Doctor, de lo que acaba de ver de Garabano, ¿puede decir algo? No quisiera decir nada. ¿Pero qué siente cuando ve eso? Como televidente, como ciudadano, no como juez. ¿Qué siente cuando ve el apriete que le hace Garabano a Rosansky? A ver, no voy a hablar del caso. Méndez, sos un tipo complicado. No, pero si no puede hacerlo, no lo haga, y le agradezco en serio la comunicación, porque la verdad que... No es mi tema. Eso es de un buen periodista. Lo que digo, y si querés empezarlo en la cuestión familiar, hay unos jueces que estamos preparados y no aceptamos ninguna presión. Aun cuando te cueste el cargo. Doctor, un orgullo, en serio, muchas gracias por esta comunicación, un abrazo grande. ¿Te contesté bien? Perfecto, excelente, muchas gracias. Gracias, viejo, un abrazo. Gaby. Bueno, hay que centrarse, volviendo a lo que fueron esas conversaciones que aparentemente acontecían en el despacho o en un despacho del Ministerio de Justicia. Hay que señalar cuál era el contexto. En ese contexto y en el medio de toda esa discusión, lo que periodísticamente se estaba discutiendo eran todas las supuestas irregularidades en torno al desempeño de Rosansky como juez. Y ahí decía que en caminar media cuadra se había encontrado con pancartas con su cara, que era la misma cara que habían exhibido en el programa, en un programa periodístico. De la nata, porque la nata, lo que veíamos recién. Sí. Y evidentemente, a partir de esa situación, es que tratan de garantizar que la situación se aplaque. Es decir, que bueno, sí, al final renunció, no pasó más nada y que se diluya la noticia. Ahora bien, a través de los medios se generó una suerte de listado de quiénes eran los jueces que iban a ser depurados, entre comillas, de Comodoro Pi. Al final fue un fiasco, digamos, en términos reales. Fue un apriete mediático, digamos. Sí, solamente obedeció a determinados nombres que casi te diría, para los que transitamos temas judiciales y demás, están desde el día 1 de la administración Cambiemos, a quienes le venían apuntando, porque también eran a quienes venían apuntando durante la campaña y habían señalado como identificados o con el kirchnerismo o integrantes de Justicia Legítima, pongámosle algún nombre, o algunas otras cuestiones. Nadie que tenga que ver con corrupción se ha ido, no por lo menos por ese tipo de delitos. Eso es algo para remarcar también. Vamos a ver qué decía Rosansky. Vamos a escucharlo el juez en una entrevista radial y después nos queda un último audio hablando con Garabano, la última parte del apriete, pero veamos qué decía Rosansky, cuál era su interpretación de todo esto que venía pasando. La operación era prometerle a Fariña que lo iban a dejar en libertad, que iban a lograr la libertad de él si él incriminaba a la expresidenta. Lo interesante de esto es que no había posibilidad de que Fariña quede en libertad porque nosotros le habíamos prorrogado la prisión preventiva por 6 meses para hacer el juicio, él estaba detenido. Han hecho una maniobra brutal, que fue que yo tuve una semana de licencia, fui una semana de licencia, y el primer día que yo estoy de viaje, piden la excarcelación, ponen un juez para reemplazarme, y alegremente lo hacen ingresar al programa de protección, el ministro de Justicia Garabano, entra a un programa de protección
y el Ministerio de Justicia le dice, o sea, el Poder Ejecutivo le dice al tribunal, que yo ese día no integraba, le dice que para poder estar en el programa es mucho mejor si está en libertad. Entonces, los dos jueces que quedaban cambian sus votos anteriores, los mismos jueces, pero esta vez con un tercer juez que nombraron en mi reemplazo para ese día. Alegremente le otorgan la excarcelación a quien tenía 24 horas antes de la resolución, tenía la prórroga de prisión preventiva confirmada por la Casación Federal. La excarcelación de Fariña era imprescindible, porque si no, Fariña no declaraba lo que ellos querían que declarara. Por eso le dije, no es el ministro solo, el ministro es perverso, por supuesto, que también es perverso por el ministro de la Nación. Va a decir que no conocía todas estas operaciones, cuando Romina Mangel le está diciendo públicamente con la nata que el presidente decidió, no el ministro de Justicia. Ellos vienen manipulando la justicia porque la necesitan, pero no solo el sector de jueces adictos, sino que tienen que desplazar a los que pueden, por ejemplo, mantener preso a un hombre como Fariña. Tremendo lo que ha hecho este hombre, tremendo, verdaderamente es esclarecedor, y creo que en los próximos días vamos a tener novedades respecto a Garabano. Muchas novedades, o debería haberlas, señor presidente. Si usted dice que esto es una república, debería haberla. Vamos a ir a la última parte donde graba Rosansky a Garabano, en la última parte del apriete. Cerramos la mesa porque ya se viene el padre Paco en un segundo nada más. Vamos a hablar de pobreza, dale. ¿Te parece que vamos de esa manera? Vos me dejás un sobre en mi secretaría privada, hoy o mañana a la mañana. Yo ni bien recibo el sobre, le aviso a Luis y bueno, espero a que me confirmen que está el trámite ya finalizado. Y ahí, hasta ahí mantenemos la reserva. No, digo. La reserva hasta que se salga el decreto. Mi palabra la honro siempre, así que... Qué lindo mafioso, ¿eh? Mi palabra la honro siempre. Así cierra la reunión. Dale. La verdad que es cuestión de días para esperar que aparezca el pedido de juicio político contra el ministro Garabano. Si no aparece es porque en definitiva todo sigue estando patas para arriba, porque la verdad el presidente por lo menos puede tener el buen tino de decir yo no sabía de esto, y como funcionan los ministros como difusibles, llegado el caso, si no, el presidente también está en este armado de apretar jueces. Garabano es un tipo con suerte, se lo digo, ministro. Usted tiene mucha suerte, porque si lo hubiera grabado Fariña o Giselle Robles, no estaríamos ni siquiera hablando de usted en este momento. Oscar, ¿me hace el cierre? Sí, ojalá se dé el juicio político para que pueda defenderse Garabano en este y en otras cosas que seguramente va a aparecer. Ahora pensemos, el televidente común dice, si aprietan así un juez, ¿qué me puede pasar a mí? No, qué aleccionador, qué didáctico, qué es esto. Ojalá se dé, que se aclare. Y ojalá Garabano, ojalá ustedes le ofrezcan derecho a réplica y que pueda explicar por qué hizo eso. Es Acá decir, puede venir cuando quiera, ¿no? Claro, No es que se lo ofrecemos, lo puede me parece que hacer. sería bueno que todos conozcamos el descargo de Garabano. Además, en vivo lo puede hacer ahora Garabano si tiene ganas. Sé que es un hombre que tanto aprecia la justicia, bueno, y el derecho a réplica es un derecho elemental. Claro. Me parece que... Rasta, ponen en la faja, por favor, el teléfono a Garabano del canal, a ver si se puede comunicar con nosotros. Por favor, en vivo, a ver si se puede comunicar Garabano. Hacemos el cierre, Gaby, dale. Breve, la cuestión eran dos personas, Benius Smukler acompañando a Rosansky a una reunión a la que no sabían a qué se enfrentaban. Evidentemente, del otro lado ya había una técnica, o digamos una mecánica, como para acelerar lo que iba a ser el trámite de juicio político. Y insisto en esto, porque algunas cuestiones son técnicas y por ahí la gente se pierde en eso, pero todo el procedimiento que están negociando, por así decirlo entre comillas, tiene que ver con la jubilación, con que se pueda jubilar, no tenga ningún problema, y una vez que eso esté protocolizado, ahí entonces ya con la renuncia en la mano sale el decreto y listo. Esa es la negociación. La pregunta es, ¿hay alguien más que tiene algo para decir referido a esta metodología? Gracias, Gabriel, muchas gracias. Para el ministro Garabano, el WhatsApp es el 351-611-7292 o el 3517-34-3230. Ahí se comunicó el juez Ramos Padilla, se puede comunicar ahí, lo sacamos inmediatamente al aire y puede hablar con nosotros, señor ministro. Muchas gracias.